Buenos días nuevamente, jóvenes. Vamos a continuar con el segundo módulo del curso de Termodinámica 1 y en específico vamos a continuar con las formas mecánicas de trabajo. Ya hemos definido en el módulo anterior trabajo de aceleración y trabajo de elevación. Ahora vamos a ver el trabajo de expansión y compresión, que es el trabajo de frontera móvil. Así que, de acuerdo a nuestra definición de frontera, para que haya trabajo de frontera tiene que haber al menos una frontera en movimiento. Para que haya una frontera en movimiento quiere decir que el tamaño de nuestro sistema debe aumentar o disminuir. Por eso hablamos también de trabajo de expansión y trabajo de compresión. Acá, expansión cuando el volumen aumenta, compresión cuando el volumen disminuye. Al ser una forma mecánica debemos empezar con nuestra definición de trabajo mecánico, fuerza por diferencial de desplazamiento. Esta figura muestra cómo hemos definido nuestro sistema y si el pistón se mueve en esta dirección, visto desde el sistema que hemos definido, la frontera que se va a desplazar es esta que está acá. Así que nos interesa conocer cuál es la fuerza en ese punto. ¿Cómo podemos asociar esa frontera con una fuerza? Definíamos presión en el módulo anterior como fuerza por unidad de área. Lo llamábamos una definición macroscópica. Hablábamos de transferencia de cantidad de movimiento a nivel molecular en una definición microscópica. Así que fuerza tiene que ver con la presión justo en esta frontera. Ahora, si el proceso es cuasi estático, esa presión es la misma en este punto, en este punto, en este punto o en este punto. Por lo tanto, simplemente nos referimos a la presión del gas. Así que suponemos que el proceso es cuasi estático. De otra manera, tendríamos que conocer específicamente cuál es la presión en este punto. Sustituyendo y en el caso de este pistón, si el pistón se desplazara una distancia de S, que representaría esta región contenida. A por ds representa un diferencial de volumen. Por lo tanto, el delta de trabajo de frontera es igual a P por dV. Si agregamos acá un subíndice F, nos referimos a trabajo de frontera. Por eso decimos que, o nos referimos al trabajo de expansión y compresión, pues depende de lo que ocurra con el volumen. Digamos que expansión representa un incremento de volumen y compresión una disminución de volumen. De acuerdo a esta definición, el trabajo será positivo cuando se incremente el volumen y negativo cuando disminuye el volumen. ¿Qué presión debemos utilizar? Debemos usar una presión absoluta para calcular el trabajo de frontera. Por eso decimos que el signo del trabajo está dado por lo que ocurra con el volumen. Pues la presión siempre va a ser positiva cuando la midamos en escala absoluta.
Si queremos el trabajo de frontera en un proceso, debemos integrar P por dV. ¿Y eso qué implica? Que debemos conocer cómo varía la presión a medida que varía el volumen. ¿Qué ocurre si la presión fuese constante? Y esto es importante discutirlo, pues es un error común que cometen los estudiantes. Por ejemplo, el estudiante suele decir que esto es cierto. Esto no es siempre incorrecto, pero solo es cierto para un proceso cuando la presión es constante. Y en este curso, usualmente cuando tengamos un proceso donde una propiedad permanece constante, vamos a usar el prefijo iso. Si es un proceso a presión constante, lo vamos a denominar un proceso isobárico. Un proceso a temperatura constante es un proceso isotérmico. Ya que un proceso a presión constante, repito, es un proceso isobárico. Y debemos tener claro que esta expresión solo es válida cuando el proceso es a presión constante y podamos sacarlo de esta integral. Si la presión varía, entonces debemos conocer cuál es la relación entre la presión y el volumen. Entonces, acá tenemos un diagrama presión-volumen. Acá tenemos un volumen y con ese volumen solo tenemos asociada una presión, y para que podamos asociar todo un volumen con una sola presión, el proceso debe ser cuasi estático. Así que esta región que tenemos aquí, donde esta distancia es dV y esta presión es P, esta pequeña área que tenemos aquí representa el trabajo de frontera. Esto debería decir, bueno, diferencial de área, pero es el área debajo de la curva, no se refiere a el área del pistón ni mucho menos. Así que esa área representa delta W. Y si quisiéramos el trabajo completo para ir de 1 a 2, tenemos que sumar todas estas contribuciones, es decir, esta área representa la integral de P por dV y por ende el trabajo de frontera. Nos preguntan si el proceso es muy rápido, habrá potenciales desbalanceados dentro del sistema a lo largo del proceso y la presión en esta región del volumen será diferente a la presión en esta otra región del volumen. Por lo tanto, no es posible usar una gráfica de este tipo y asociar un solo volumen con una sola presión. Si el proceso es lento, condiciones cercanas al equilibrio pueden ser alcanzadas a lo largo del proceso y esto lo llamamos proceso cuasi estático. Así que de esta manera podemos definir una sola presión para todo el volumen cuando el proceso es cuasi estático y decir que el área debajo de la curva en el diagrama presión-volumen es el trabajo de frontera. Vamos a agregarle el subíndice F. Veamos acá algunos aspectos de la evaluación del trabajo de frontera. Acá nos preguntan cómo se analiza el trabajo de expansión o compresión si no se conoce la presión dentro del sistema, pero conocemos a las fuerzas externas que actúan sobre el sistema y el proceso es cuasi estático. Entonces, repetimos que una de las suposiciones principales para definir el trabajo de frontera es que el proceso sea cuasi estático. Así que si en algún problema vamos a
utilizar esta ecuación como herramienta, entre nuestras suposiciones debe indicarse que el proceso es cuasi estático. Vamos a ver esta pregunta, ¿a qué se refiere? Supongamos que tenemos un caso como el que acabamos de dibujar, donde vamos a definir acá un sistema. Y queremos definir el trabajo de frontera. Entonces, según el problema acá, sabemos qué fuerza se está aplicando sobre el pistón. Conocemos la masa del pistón. Y acá tenemos una fuerza o una presión atmosférica o presión ambiental, si queremos llamar. Entonces, si tomamos el pistón y hacemos un análisis de fuerzas, en esta dirección actúa la fuerza externa que esté siendo aplicada. En esta dirección actúa la masa del pistón por la gravedad. Y de este lado también actúa una fuerza que yo le he ubicado acá para no ponerla en el mismo punto donde está la fuerza F. No quiere decir que actúe en ese punto, pero esto es la presión del ambiente multiplicado por el área del pistón. Entonces, tenemos tres fuerzas que actúan en la dirección vertical hacia abajo. No hemos definido ningún eje de referencia. Si lo hacemos ahora y decimos que esta es la dirección Z, tendríamos que asignarle un signo negativo a cada una de las fuerzas que hemos dibujado hasta ahora. Sin embargo, una de las características del proceso es que el proceso es cuasi estático o cuasi equilibrio. Y esa condición debe también afectar lo que le ocurre al pistón. ¿Esto qué significa? Que las fuerzas que actúan sobre el pistón deben ocurrir cercanas a una condición de equilibrio. Así que tenemos tres fuerzas que actúan en la dirección Z negativa. Alguien debe balancear esa fuerza. Y de este lado del pistón que tenemos el contenido del sistema. Y ese sistema tiene características y una de sus características es la presión. Que de este lado del sistema tenemos una fuerza que es igual a la presión por el área del pistón. Y repito, nuestro objetivo en este punto es poder determinar cuánto es la presión para poder obtener el trabajo de frontera asociado con el sistema seleccionado. Si estas cuatro fuerzas están en equilibrio, deberíamos decir que la presión por el área del pistón es igual a la presión del ambiente por el área del pistón más el peso del pistón más cualquier fuerza externa o adicional que se aplique. Puede ser una fuerza de resorte, puede ser una fuerza constante, etcétera, etcétera. Si lo que nos interesa evaluar es la presión, despejamos de aquí, la presión es igual a la presión del ambiente más el peso del pistón dividido entre el área del pistón más la fuerza adicional dividido entre el área del pistón. Y esta expresión que hemos obtenido para la presión es lo que deberíamos sustituir para obtener el trabajo de frontera. O para obtener el trabajo que realiza el sistema. ¿Qué ocurre si en la orientación horizontal como la que
tenemos en esta figura, qué fuerza no deberíamos considerar en este equilibrio. Si el pistón estuviera orientado horizontalmente, no hay, el peso del pistón actúa en esta dirección y no formaría parte de nuestro equilibrio de fuerzas a lo largo de la línea de desplazamiento del pistón. Debemos recordar que el equilibrio de fuerzas debe realizarse a lo largo del eje de movimiento del pistón. ¿Qué ocurriría en este caso si esto está expuesto al ambiente y no hay una fuerza externa? ¿Cuál debería ser la presión del contenido del sistema? Para que haya equilibrio, esta presión tendría que ser igual a la presión ambiental. Y si la presión ambiental es constante, entonces podríamos sacarla de la integral. De igual manera, en este caso, si la fuerza externa adicional no existiera, lo único que afectaría la presión del sistema es la presión del ambiente y el peso del pistón. Y si el peso del pistón es constante, por lo tanto, en ese caso también sería constante la presión en el sistema. Pero ahora, ¿qué ocurriría si hay una fuerza externa y esa fuerza externa tiene que ver con una función del tiempo? O con una función de la posición. Entonces diríamos que la presión es igual a la presión del ambiente más la masa del pistón por la gravedad dividida entre el área del pistón más una función de la posición. En ese caso, la presión también sería una función de la posición. Y por lo tanto, no podríamos decir que el proceso ocurre a presión constante. Se repite, si no conocemos la presión ni cómo varía, podemos recurrir a un equilibrio de fuerzas en el pistón para decidir o determinar una expresión para la presión. O sea, acá representa este caso donde esta fuerza puede incluir el peso si el pistón estuviera orientado en forma vertical. Decíamos que cuando el volumen aumenta hablamos de expansión y este resultado es positivo. Cuando el volumen disminuye, este resultado es negativo. Y con respecto a la energía del sistema, ¿qué efecto debe tener que ese resultado sea positivo o negativo? Y vamos a adelantarlo en este punto, vamos a verlo con mayor claridad cuando resolvamos el ejemplo, el primer ejemplo de este módulo. Cuando este resultado es positivo, decimos que el sistema realiza el trabajo. Y por realizar trabajo, indicamos que el trabajo sale del sistema. En este caso, cuando el volumen disminuye, el sistema recibe trabajo. Así que ya suponemos que esta es la dirección.
Así que visto desde el punto de vista de la energía del sistema, si el sistema libera energía en forma de trabajo, debemos esperar que esto tenga un efecto de disminución de la energía del sistema. Y decimos que debe tener o generar ese efecto porque no sabemos qué otras interacciones de frontera puede tener el sistema. Puede estar liberando energía en forma de trabajo y recibiendo energía en forma de calor, de tal manera de que su energía permanezca constante. Entonces, si nos enfocamos únicamente en el trabajo, si el trabajo es de salida y es la única interacción de frontera, entonces el efecto sobre la energía es de disminuir. Si agregamos energía por interacción de trabajo al sistema, su efecto sobre la energía debe ser de incremento. Y esto va a ser importante a la hora de establecer el principio de balance de energía. Potencia eléctrica es voltaje por corriente. Si queremos el trabajo, entonces debemos integrar la potencia eléctrica sobre un intervalo de tiempo. Y acá en esta figura, que quizás debimos haber utilizado en el primer módulo, se ilustra cómo la selección o la ubicación de las fronteras del sistema pueden afectar la manera en que debemos contabilizar una interacción de frontera. Por ejemplo, decíamos que todo lo que está dentro de las fronteras es el sistema. Entonces, esto es un calentador eléctrico. Aquí debe haber interacción de calor desde el calentador hacia el recinto. Sin embargo, esa interacción de calor no cruza ninguna de las fronteras del sistema. ¿Quién cruza la frontera del sistema? Si esto es un calentador eléctrico, esto debe estar conectado a una fuente que proporcione energía eléctrica, así que lo que va a atravesar la frontera del sistema es potencia eléctrica. Y en un balance de energía debemos considerar una interacción de trabajo. Para el caso donde definimos el sistema alrededor de el calentador, ahora ese calor sí cruza una frontera del sistema. Sin embargo, el trabajo eléctrico o la potencia eléctrica no atraviesa ninguna frontera del sistema. Por lo tanto, en un balance de energía para un sistema definido de esta manera, la interacción que debemos considerar es calor. Otras formas de trabajo mecánico son el trabajo de flecha o trabajo de eje. Y pensando en esta forma de potencia es que seleccionamos la imagen que aparece o que acompaña a este segundo módulo de termodinámica 1. El torque es igual a una fuerza por un radio, así que si despejamos la fuerza de aquí, esto es torque entre el radio y el diferencial de desplazamiento en un movimiento angular es igual al radio por un diferencial de ángulo. Así que el trabajo de eje es la integral entre dos posiciones angulares del torque por el diferencial de ángulo. Si queremos la relación o la razón de cambio de trabajo de eje con respecto al tiempo, definimos lo que se conoce como potencia de eje, que es torque por velocidad angular. El torque por velocidad angular representa la potencia de eje. El trabajo de resorte, para un resorte, fuerza es igual a la constante del resorte por la posición medida con respecto a su posición de reposo. De tal manera que al integrar entre dos posiciones o al sustituir la fuerza por el diferencial de desplazamiento, esto representa la fuerza, esto el diferencial de desplazamiento, obtenemos que el trabajo del resorte es un medio de la constante por la diferencia entre las posiciones del resorte inicial y final.
trabajo de extensión de un sólido. La fuerza es igual a sigma por el área, donde sigma representa un esfuerzo normal, que es equivalente a la presión. Esfuerzo normal, A por diferencial de posición, es un equivalente a un diferencial de volumen. Así que este trabajo de extensión de un sólido es análogo al trabajo de frontera que definimos hace poco. El trabajo de tensión superficial. La tensión superficial es una propiedad que vamos a ver en el curso de Mecánica de Fluidos 1 y que tiene que ver con interfaces entre fluidos. Por ejemplo, en la película que tenemos acá hay una interfase entre un líquido y en el ambiente hay aire, así que hay una interfase líquido-gas. Y la tensión superficial dependerá de las interacciones entre las moléculas de líquido y las moléculas de gas en la interfase entre ellos. Así que la fuerza o el trabajo de tensión superficial es del sigma S, que es la tensión superficial, multiplicado por el diferencial de área, eso integrado entre dos puntos. Trabajo de elevación y trabajo de aceleración ya los hemos definido. Y con esto vamos a concluir con este comentario. El signo del trabajo mecánico debe ser evaluado al momento de utilizar estas ecuaciones. ¿Y a qué me refiero con esto de evaluar el signo? Debemos siempre que vamos a utilizar una ecuación preguntarnos qué efectos tiene sobre lo que estamos estudiando. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, en este caso, si esta masa es elevada, suponemos que su energía potencial debe aumentar. Y para lograr ese efecto debemos hacer trabajo. Por lo tanto, ese trabajo es positivo visto desde el punto de vista de la masa. Su efecto es el de incrementar su energía. Si la masa se desplazara hacia abajo, su energía potencial disminuye. Podemos decir entonces que el sistema está entregando energía, está liberando energía en forma de trabajo. Que siempre debemos preguntarnos qué efecto tiene la interacción que estamos analizando con respecto a nuestro sistema. Hablábamos de análisis de calidad o análisis de interpretación del problema en el módulo anterior. Siempre es importante hacerlo. Así que con esto vamos a terminar la segunda parte del segundo módulo del curso de Termodinámica 1 y en la siguiente clase, como podemos ver, resolveremos un ejemplo. Así que nos vemos en la próxima clase.